Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Levítico 8:1-4. En muchos pasajes de la Escritura encontramos estas palabras: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Éxodo 40:16. E hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Números 17:11. Moisés fue un hombre que hacía conforme a lo que Dios le mandaba. De ahí vemos que la presencia del Señor siempre estuvo con él. Dios se complace en la obediencia y en que se preste atención a su voz o a su palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero de Samuel 15:22. Dios no es indiferente ante las acciones de las personas. Si no se obedecen sus mandatos o no se cumple la misión que ha confiado, Él tendrá que actuar en consecuencia de la obstinación del hombre. Saúl recibió las consecuencias por su obcecación y desobediencia. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primero de Samuel 15:28-29. La fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios es más importante que las ofrendas y los sacrificios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 46:8. Has abierto mis oídos. Es la acción de Dios quien nos prepara o predispone para escuchar atentamente su palabra y cumplirla con fidelidad. Como Lidia, que por la acción de Dios en ella escuchaba atentamente el mensaje de Pablo. Entonces una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Ahora, volviendo a Moisés y a Saúl, vemos a 2 hombres que recibieron instrucciones directas del Señor y fueron preparados, capacitados para hacer su obra. Uno para guiar al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años y el otro para ser rey sobre Israel. Ambos tuvieron una misión clara, pero el desenlace de cada uno fue conforme a su fe, pues la obediencia es la prueba suprema de la fe. Génesis 22:18. Según el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, la palabra obediencia procede del hebreo shama y significa oír inteligentemente, atender, obedecer. Entonces, por sus étimos, la obediencia se relaciona con el vocablo oír, por lo cual su significado primario es la disposición a escuchar y dar cumplimiento a lo escuchado. La obediencia y el oír están relacionados. De ahí que Pablo dijera en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el modelo de obediencia lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesús, por lo que el Padre dijo: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. La voz del Todopoderoso proclamaba que Jesús, el Verbo encarnado, es el Hijo y es amado. Es el Hijo que comparte la naturaleza divina. Es el Logos preexistente que se encarnó para revelar a Dios a los hombres y para hacer por ellos obra redentora. Moisés y Elías fueron siervos fieles de Dios. La Escritura dice que Moisés fue fiel.
en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Hebreos 3, 5, 6. Elías y Moisés fueron instrumentos sobresalientes y útiles en las manos del Señor Todopoderoso. Pero Jesucristo, el Hijo, es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. A Él oír, escuchar con disposición para obedecer. Moisés y Elías son representativos de la ley y los profetas, y Jesús ordenó prestarles atención. Lucas 19:29 y 2 de Pedro 1:19. Pero el Todopoderoso presenta una nueva demanda: a Él oíd, a su Hijo, el amado. La obediencia a Dios y su palabra es entonces el ingrediente perfecto, porque es parte vital de la vida del creyente. Dios nos ha sacado del espacio de la desobediencia, que es parte natural del no nacido, del no regenerado. Efesios 2:2-3. El nacido de nuevo obedece porque es parte de su nueva naturaleza, porque hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 de Pedro 1:2. Amar a Cristo es obedecerlo en todo siempre. Juan capítulo 14, versículos 15, 21, 23 y 24. En conclusión, obedecemos a Cristo cuando cumplimos el mandato del amor hacia los demás. Juan 13:35. Cuando vivimos en un proceder recto y propio de los hijos de Dios. Mateo 5:16 al 48. Y cuando llevamos el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28:19, 20. Si hacemos esto, entonces hemos comprendido y entendido hasta dónde estamos obedeciendo la voz del Padre. A Él oíd. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Bendiciones.